insistía en decir, ay, bueno, ahorita que ya empezamos otra vez a grabar, entonces voy a repetir. que doña Elena Garro nació en Puebla, les decía, el 11 de diciembre de 1916, pero ella siempre insistía en decir que había sido 1920. Ya después uno entiende ese porqué. Adrianita Chávez, buenas noches, qué rico verte. Bueno, ahora que veo a Adriana elevar su copa de cerveza, yo por acá también tengo, no sé si a Jenny le contamos que aquí en este club la letra con vino entra, o con lo que tengas, con agua, con tecito, con cervecita. Si no tienes, te podemos esperar para que hagamos el brindis. Paula ya se levantó, que se le olvidó. Anita María Reyes también. Bueno, así que si puedes ir por algo con lo que quieras brindar, Listo. pues brindamos. Vayan siguiendo y dame un segundo. ¿Listo? Dale. Espero que eso que esté tomando usted, Mauricio, sea bien calientito, porque usted necesita Me estoy cuidarse mucho. tomando un té delicioso que tiene mango, coco, jengibre, miel y limón. Bueno, Uy, qué rico eso. mentiras, yo me imagino que sabe delicioso porque estoy Porque es que a Mauricio no le gusta nada caliente. yo quiero, no, y es porque lo que no tengo gusto ni nada, entonces, pero yo todo lo que como, miren, estoy comiendo hoy súper sano, frutica, nada de hamburguesas ni perros calientes, Como y todo me acostumbra. imagino cómo sabe o que sabe más rico. Qué pesar. Ay, qué pecadito. ¿Cómo se dice, Mauricio? Mucho mejor, mucho Bueno, mejor. me Muchas alegra gracias saber. por estar pendiente. Bueno. Vale. Bueno, qué lindo. Aquí tenemos a dos supervivientes. A Mauricio y a Claudia. A Claudia Castiblanco también. Pero vean, aquí están. A Claudia también, Anita. No me digas. Vean, pero aquí está. Es que fuimos al mismo paseo y a la misma fiesta. No queríamos decir, pero así fue. Nos descubrieron, Mauricio. Sí, totalmente. Cayeron vilmente. Pero bueno. Esos encuentros clandestinos de casa habitada son un plan conocidos. ¿Qué pasa? ¿Cómo así? ¿La clandestinidad qué pasa? Uy, qué reputación, qué reputación. Bueno, ¿listo, Jenny? Ya. Perfecto, bueno, entonces, muy buenas noches a todos, muchas gracias por estar acá nuevamente. Vamos a brindar por la gran Elena Garro y por qué hora es y por toda su obra, y pues qué rico otro miércoles de Club de Lectura en Casa Habitada. Verita, muchas gracias por el espacio, por hacerlo posible. Salud, salud. 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 Ay, qué rico. Bueno, entonces, les decía que Elena Garro, ella decía que había nacido en 1920, pero en realidad nació en 1916. Eso quiere decir que junto con Octavio Paz, que eran contemporáneos, el que luego fue su esposo, pues fueron hijos de la Revolución Mexicana, ¿no? Nacieron con la Revolución Mexicana, que eso es una parte, digamos, muy, muy importante en toda su vida como escritores, y bueno, y en la vida y en su quehacer político, cada uno desde su orilla, pero digamos que estaban ahí involucrados los dos de cierta manera. Él como diplomático y ella como una activista social acérrima, defensora de los campesinos, una crítica muy, muy fuerte del mundo machista y terrateniente mexicano de su época, ¿no? Entonces, la vida de Elena Garro está, digamos, atravesada por unos personajes femeninos en su familia muy importantes, empezando por su madre, su abuela, que eran maestras y lectoras empedernidas.
Elena Garro muere de enfisema pulmonar porque todo el tiempo estaba uno viéndola con el cigarrillo. Si ustedes buscan imágenes de Elena Garro en internet, pues van a ver que la mayoría de ellas tiene un cigarrillo en la mano. Y así era su madre y así era su abuela. Y heredó, digamos, ese gusto por la lectura desde muy temprana edad. Y la marcó para toda la vida. Ella incluso antes de pensar que iba a convertirse en escritora, ella lo que se consideraba era una gran lectora, ¿no? Y además le gustaba mucho la danza contemporánea, aprendió varios estilos de danza y quería ser coreógrafa, ¿no? Ella, digamos, como que en sus inicios ella se pensaba así. Pero entonces empieza esta travesía de entrada a la universidad. Estaba matriculada en la Facultad de Letras en la UNAM, pero siempre estaba más atraída por la danza, por el arte. Hizo varias piezas teatrales también. Y allí es donde conoce a Octavio Paz, que era estudiante de Derecho, pero que le gustaba ir a la Facultad de Letras porque le gustaba mucho la literatura. Y así fue como ellos se conocen en ese ámbito universitario. Eso quiere decir que ante todo Elena Garro, digamos, sus comienzos en la escritura no pasan necesariamente por la narrativa en un comienzo, sino por el periodismo, porque tan pronto se casa con Octavio Paz en el 37, ellos van a España y están, digamos, como también viviendo muy cerca de la Guerra Civil Española, llegan en plena guerra, y están, digamos, como que la cuestión laboral no es fácil para ellos, y entonces ahí es donde Elena empieza a trabajar como reportera. Y su trabajo periodístico es muy extenso, es muy amplio. Aquí quiero dar las buenas noches a Milena, a Paola Zárate, a Liliana y a Norita. Qué rico verlas. Bienvenidas. Y bueno, entonces, digamos que la primera Elena Garro, que digamos, en mi caso, yo no la conocía como periodista. Lo primero que yo leí de Elena Garro hace muchos años fue su novela más emblemática, que son Los recuerdos del porvenir. Y bueno, y ahora con esta selección maravillosa que ha hecho Vera para este ciclo de Club de Lectura, pues sus cuentos. Les decía al principio de la sesión que vamos a tener de regalo en la plataforma de Casa Habitada, los cuentos completos de Elena Garro y Los recuerdos del porvenir, que es esta novela maravillosa que si no la conocen, se las recomiendo mucho. Ahí Paulita Arbeláez la tiene en físico, así que puede presumir, por favor, puede levantar el libro. Muchas gracias. Bueno, y hay un tema, digamos, como hemos visto en todas las escritoras, siempre hay como unos temas que les atraen mucho. En este caso, uno de ellos, a Elena Garro le atraían muchísimos temas, pero uno de ellos, que es un tema y un eje transversal en toda su obra, es justo el tiempo. Bueno, y que creo que de eso vamos a hablar bastante esta noche. Entonces, con este preámbulo, demos por iniciada la sesión y, por supuesto, charlemos sobre qué hora es, cómo sintieron ese batatazo de qué hora es, porque para mí fue un batatazo de cuento, es una cosa que lo deja uno noqueado varias veces. y bueno, sensaciones, cómo estuvo ese qué hora es. Entonces, mientras se animan a pedir palabra, Jenny, te explico la dinámica del club. Es que cuando quieras participar, pues escribes en el chat, pido la palabra, y yo voy haciendo una lista en el orden en el que la vayan pidiendo y vamos participando todos. Entonces, bueno, ¿quién quiere arrancar? ¿Quién quiere arrancar con doña Elena?
con doña Elena y con doña Lucía Mitre, ¿no? Qué personaje tan especial, tan especial. Y bueno, y todos, el señor Brunier, que es un personaje tan entrañable, que uno se termina como enamorando de ese viejito al final Yo del también me cuento, enamoré, ¿no? yo pensé que yo era la única. Bueno, chévere. Sí. Y bueno, y además que a medida que vayamos desmenuzando el texto, vamos a ver cómo eso se va entrelazando con la propia vida, con el autoexilio, y en fin. Adriana Romero, manita arriba, Sí, ¿quieres participar? ¿Quieres abrir la sesión, Adrianita? bueno, me llamó mucho la atención. ¿Puedes acercarte un poquito el micrófono, por favor? ¿Ahí me escuchas? Ahí está mucho mejor. Bueno, sentí como la tristeza de ella, que en una parte que decía, de niña el tiempo corría como la música en las flautas. Esa parte es bellísima. Entonces, como ver esa niña corriendo y disfrutando sin esperar nada. Diferente al momento en que se encuentra en ese instante que está contando de lo pesado de las piedras y que el tiempo es una piedra. Para ella se va moviendo lentamente. Entonces pensé que ella vivía en una agonía, tristeza y demás, porque me la imaginaba levantándose, abrir los ojos y decir otro día más, otro día de espera. No salía, encerrada totalmente, esperando y esperando. Entonces debe ser algo muy agónico también estar todos los días con esos sentimientos. Y pensando también, teniendo la expectativa de que a las 9:47 de la noche va a llegar. ¿Ves? Parece Entonces, Gabriel Cortina. ajá, exactamente. Entonces, sí, pensar como que solamente vivía el día era para respirar y para pensar en las 9:47. Eso es. Gracias, Adriana. Pues justamente eso que dice Adriana sobre el tiempo tiene mucho que ver con la vida de Elena Garro, porque todo lo que tiene que ver con la infancia y ese tiempo fluido está relacionado con su vida, con sus primeros años. Su familia provenía de Chihuahua, en el norte de México, y después vienen a vivir al DF. Entonces, como que esos primeros años de Elena, ella siempre los retrata en sus cuentos como muy felices y fluidos. Y hace un contraste con el tiempo del presente, que es esta Elena ya, como con otras escritoras que hemos visto, ¿no? La esposa no era Elena Garro, sino la esposa de Octavio Paz, estas mujeres a la sombra, y todas las vicisitudes que empiezan a sucederles a ellos como pareja y en el contexto social en el que estaban, porque Elena es una activista social y está, digamos, ella decía que no era ni de centro, ni de derecha, ni de izquierda, pero claramente participaba, ¿no? en la vida política de su país, y en el 68, en el Mayo francés, pues en México también hay una revolución muy grande, que es la masacre de Tlatelolco, ay, sí lo dije bien, y ella, digamos, toma partido, y esto se le viene encima porque el gobierno mexicano la tacha de tractora,
y se ve ella entre dos corrientes, porque no solamente es el Estado mexicano el que la quiere silenciar, sino la extrema izquierda también. Y entonces ella queda como en medio de estas dos fuerzas y lo que hacen es practicar el ninguneo, ¿no? Que es como una muerte civil, y la obligan a exiliarse, no la echan del país, digamos, de frente, sino soterradamente, y ella emigra y vivió en París un tiempo, después emigra a Estados Unidos y termina también como unos 20 años de autoexilio entre Estados Unidos, Madrid y París, y no lo pasa nada bien. En medio de eso, pues también tiene, como ella lo describe para su biógrafa y algunos testimonios que hay, pues tiene un matrimonio bastante difícil con Octavio Paz, y además ella tiene una hija. Elena se escribe sin H, pero su hija se escribe con H, Elena Paz Garro, que es la única hija de esta pareja, y bueno, es también, a Elena en una entrevista le dicen que es la felicidad, y ella dice, bueno, que eso no existe, pero si hay algo que la hace feliz es su familia, y dice, Elena Paz es mi familia como mis otros familiares, pero mi mayor familia es esa. Y siempre fue como su compañera en el exilio. Lastimosamente su hija era alcohólica y tuvieron una vida muy difícil. Primero por la rebeldía innata de Elena, mamá, y por esta forma, quizás es una interpretación, de soportar la relación que tenían sus padres. Elena, hija, decía, yo soy la idiota hija de dos genios, ¿no? Entonces ella siempre como que estaba navegando en un mar muy tumultuoso. También Elena Paz escribió un libro que se llama Memorias, donde ella retrata todo y cuenta absolutamente todas las cosas que sucedieron con sus padres y sobre todo con su madre, pues que siempre estuvo a su lado. Pero bueno, no me dejen echarles todo el carretazo de primerazo. ¿Quién quiere continuar? Por aquí, Verita. Bueno, pues buenas noches con todos, con todas. Como siempre, muy lindo poder estar reunidos alrededor de la crianza de una historia. Y esta historia sobre el tiempo y sobre el amor, que yo creo que son los temas fundamentales humanos, ¿cierto? Tiempo y amor. Y nos trae Elena Garro, pues, no sé, una noción del tiempo que a mí me parece muy especial, porque siempre pensamos el tiempo en unos lineamientos que los seres humanos nos hemos inventado para poder comprender este asunto tan fundamental, porque tal vez el único patrimonio, si podemos hablar de patrimonio real que tenemos los seres humanos, es el tiempo. Yo creo que por eso cuando alguien nos da tiempo, nos está dando realmente lo más valioso que el otro tiene, ¿no? Entonces, el sentido del tiempo siempre es un sentido muy lineal, muy plano, en el que es pasado, presente y futuro, y en el que nos hemos inventado unas medidas de unidad de medición. Los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses, los años, ¿cierto? Los siglos. Y yo encuentro algo que en la escritura de Elena Garro y muy especialmente en esta historia, en este cuento, a mí me parece que es como una rebelión que ella hace frente a la unidad de la medida del tiempo.
porque si uno se pone a hacer como que case el cuento en unos tiempos lineales, no lo logra. Realmente son unos tiempos superpuestos, son como capas de tiempos que conviven y que hay unos puntos de intersección, y en esos puntos de intersección es donde la historia se puede dar. El tiempo no es como algo sólido, es la lectura que hago, sino es como un fluido elástico, es como un éter. Y un éter que puede llegar a ser piedra, un éter que pueda llegar a ser sonido de flauta, un éter que se puede ver y medir a través del remolino de las hojas en la mirada de la protagonista. Un tiempo que puede ser medido en las perlitas que se dan para ella poder pagar su estancia en el hotel, ¿cierto? Y que es un tiempo de una unidad de tiempo si está ella en el hotel lujoso o si en la habitación lujosa, o si es otra medida de tiempo si se da en el otro hotel. Entonces toda esta superposición de tiempos a mí me parece que es una de las creaciones más bellas que hace Elena, además porque es una superposición de tiempos también en la que se da ese amor manifiesto y anhelante, ese amor manifiesto y que espera, ese amor que parece una fantasía, y ese amor callado de esos hombres que por años la vieron ahí y no pasó nada. Y entonces creo que es como la puerta también para hablar de los amores aplazados, de los amores que no se dan, de los amores que tienen esos puntos suspensivos permanentes y que no logran concretarse. Muchas gracias, Verita. Pues justo eso que apunta Vera me hace pensar en lo siguiente, y es que Elena dice que su gran amor fue Adolfo Bioy Casares, ¿no? El esposo de Silvina Ocampo, por el que ya pasamos. Y dice, entonces, ¿quién sabe si ¿Qué hora es? Estaba pensado o inspirado en Adolfito, como le decía. Dice, Adolfito fue el verdadero amor loco de mi vida. Casi muero por él. Dice, muerta de veras, aunque ahora reconozco que fue un sueño que duró demasiado, dice ella. Bueno, porque es que, como ya también hemos visto en otras relaciones de escritores, cuando Elena y Octavio se casan, ellos a los 3 meses van a España y tienen una vida, digamos, ambos era una pareja poliamorosa. Entonces, pero parece que en algún momento a Octavio, y además que su biógrafa ha hecho un gran recorrido, y entonces su hija misma en las memorias recuerda los nombres de cada una de las amantes de su padre, y con nombres y apellidos y lo que hacían, y etcétera. Pero bueno, parece que en un momento a Octavio ya no le hizo mucha gracia, pero no se sabe, esto sí es ya pura especulación, si fue a causa de Adolfo Bioy Casares, pero la misma Elena confiesa pues que fue el gran amor de su vida. Así que esto del tiempo quizás tenga que ver con eso. Y nuevamente esta alusión a ella hay 2 versiones sobre la forma como se casan Elena y Octavio. Una, que él la lleva a una notaría porque se casan solamente por el rito civil, y le dice, cuando usted le pregunten cuántos años tiene, diga que tiene 21, porque era la mayoría de edad en esa época, pero pues en realidad Elena era 4 años menor, de ahí la fecha, que no dijera que era 16 sino 20. Y finalmente ella como que se desayuna pues que se va a casar
con él mientras está allí. Pero hay una familiar de ella en uno de los enlaces que les vamos a dejar en la página de Casa Habitada, que dice que eso es un mito, que realmente ella sí sabía que se iba a casar, que fue, digamos, como no fue engañada, que lo hizo de común acuerdo con él, y lo mismo cuando se iban y todo. No obstante, todas las personas que la conocieron y la misma Elena coinciden en decir que fue una relación absolutamente devastadora en términos pues de convivencia y de personalidades que ya hablaremos más adelante. Aquí mientras hablaba Vera les dejaba una cita de Elena justo con respecto al tiempo, que dice que detrás del tiempo de los relojes existe el tiempo maravilloso de la dicha. Entonces, que tiene mucho que ver con el cuento que nos ocupa esta noche. Ana Isabel, buenas noches, tienes la palabra. Hola, buenas noches a todos y a todas. ¿Cómo les va? Pues a la pregunta ritual de este encuentro que sentí cuando empecé a leer el cuento, que ella le dice al señor Brunier, el amor es para este mundo y es para el otro. Inmediatamente yo dije, wow. Y continué leyendo con mucha expectativa, porque además no es la voz de una sola narradora, sino que es un cuento como narrado a través de un montón de personajes, ¿no? Y eso me pareció también muy, muy interesante. El cuento, lo que sucedió en mí es que pude sentir todo ese amor y toda esa soledad de esa mujer. Y la manera como asumí el tiempo, como ella lo describe en esa espera. Por eso al inicio, cuando entré, les contaba que me acompañó la sensación de Penélope, ¿no? De esa espera larga, 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 hasta que enloquece, ¿no? Y para mí ella devela esa hora y ese minuto en que está esperando a este otro señor. Cuando le dice al señor Brunier, le habla del tiempo de ahora, que es como esa roca, ¿no? Le dice que se construyen, dice, por aquí lo tengo, el minuto de las 9:47 llegará cuando hayan pasado estos minutos de piedra con sus enormes ciudades, o sea, cuando lo describe como esa cosa densa, pero de espera larga, esa roca que tiene que romper ciudades y pasar temblores o yo no sé qué más cosas, pero también es muy amable con el lector cuando al momento le dice cómo era ese tiempo cuando ella era una niña, ¿no? Y lo describe de una manera muy, muy bella. ¿Sí? Bellísima. Dice, el tiempo corría como la música en las flautas. Entonces no hacía sino jugar, no esperaba. No esperaba. Si los grandes jugáramos, acabaríamos como las piedras adentro del reloj. O sea, se le acabaría esa angustia, esa espera, ¿no? Un cuento muy, muy bello y profundamente amoroso y profundamente solo. Muchas gracias. Gracias, Ana Isabel. A mí me encanta que en cada encuentro yo los escucho y como que las cosas que les han resonado, que parece que nos comunicáramos telepáticamente, porque eso que acaba de leer Ana Isabel es lo que yo leí en el video promocional para entonces me parece que como que cada lo que los escucho dijo, uy, le pegué al video, le pegué a lo que era, me encanta la conexión, qué bonito eso. Yo creo que creo yo que ahí está el desenlace del cuento, ¿no? Ahí está, cuando ella cuenta eso. Yo creo también que es un cuento que tiene muchas capas, ¿no? Tiene muchas capas porque está lo del tiempo, lo de la espera, pero claro, después como que uno adentrándose en el mundo de Elena Garro, pues también va descubriendo otras cosas, como esa soledad del exilio, la pobreza. La mayoría de personajes en la literatura de Elena Garro son personajes que terminan en la miseria, como le pasó a ella en su vida. Ella regresa a México después de 20 años de exilio en 1993 y muere en 1998, 5 años después, en total miseria.
total miseria. Entonces, muchos de sus personajes son personajes marginados y está esto de la no posesión, ¿no? De la cuestión con el dinero y la pobreza. Entonces, tiene mucho también que ver ahí con su vida. Hay otra cosa que creo que no muchos saben, y es que Elena Garro fue la verdadera creadora del realismo mágico, ¿no? Lo que sucede es cuando ella escribe los recuerdos del porvenir, que es esta novela de la que les hablaba anteriormente, bueno, se le adjudica a García Márquez la invención del realismo mágico por 100 años de soledad, y también quieren posicionar a Pedro Páramo de Rulfo con la misma etiqueta, pero realmente la creadora es ella. Entonces otra vez estamos con este tipo de escritoras a las que digamos socialmente pues la suerte no estaba del lado de ellas, ¿no? Y menos para personas como Elena Garro, que era bien rebelde, que hacía lo que le daba la gana, contra quien fuera, incluso contra ella misma. Entonces, vamos a ver cómo pesa el ostracismo, esa muerte civil a la que es llevada, y todo lo que eso implica, digamos, para un ser humano, ni siquiera para la escritora, sino para el ser humano como tal. Jenny, buenas noches, bienvenida a este espacio, tienes la palabra. Hola, buenas noches. Pues en primera instancia hago la aclaración de que hice una lectura superficial, porque pues Mauricio me pasó el cuento, entonces lo leí como en 15 minutos, tal vez sea imprecisa en algunas cosas, pero digamos que sentí mucha familiaridad con el cuento por lo que uno lee con los otros escritores latinoamericanos. Entonces, no sé si les pasó a ustedes y si han leído la novela de Carlos Fuentes, Aura. Entonces yo sentí como, a la vez obviamente sí está ese tiempo trastocado, por supuesto, pero esa forma del amor que nos mete en un tiempo cronológico que intenta mantenerse ahí, ¿no? Entonces el hecho de la referencia a lo numérico, a la hora, al número de los cuartos, nos tiene como en una línea histórica, ¿sí? Así como lo estaba diciendo Vera, pero también hay un tiempo de la interioridad. Entonces parece que en Lucía está pasando, hay una transformación ahí, ¿no? Y hay una disonancia con ese tiempo interior y con ese tiempo histórico que va pasando. De hecho, yo siento que esas piedras que se mencionan y esa llegada a las ciudades, porque ahí hay como un guiño, ¿no? Está pasando algo y de hecho uno piensa en Lucía y ella es una mujer de otro tiempo, ¿no? Por cómo está vestida, por cómo está adornada, pero ya está pasando otra cosa, ¿no? Y está suspendida en el tiempo y no sabemos si ella es un fantasma. O sea, yo empecé a pensar, dije, pero pues si existió o no existió, porque después llega Gabriel y entonces está lo de la raqueta y uno dice, pues como que no está y eran unos fantasmas y alguien que estaban, unos personajes que estaban habitando un espacio, ¿sí? En Aura, digamos que, no sé, por eso digo que no sé si es impreciso, porque me quedé como, ah, ¿qué pasó aquí? Entonces no alcancé a releer. En Aura, digamos que es lo mismo. Siempre hay una referencia a las calles, hay una referencia a un intento de cronología, pero a la vez uno empieza a perderse en esos dos mundos, ¿no? O sea, no saben dónde está parado, si es en el de la historia o o en ese tiempo interno, ese tiempo interior en donde el personaje quiere mantenerse, ¿no? A la espera de algo, pero a la vez lo hace eterno, ¿no? Es un tiempo circular. O sea, siempre va a estar Lucía ahí, en el hotel, y ya, es un amor constante más allá de todo. No sabemos si él va a llegar ahí o no va a llegar, o si siempre han estado los dos. Bueno, no sé, creo que hay muchos elementos ahí y que yo me imagino que en una segunda lectura tal vez lo pueda entender pues ¿Y mejor o ser un poco más. qué sentiste, Jenny? ¿Qué sentí pues creo que lo metí más por mi razón que por la sensación, o sea, porque yo, así se me vino como la otra literatura, yo decía, esto se parece así, porque la idea de rehusarse a la transformación y derrumbarse. De hecho, también había estado trabajando una escritora que se llama Julieta Campos, que creo que es cercana, Julieta Campos, a Elena Garro,
y es igual, ellas trabajan de la misma manera, los personajes están encerrados y están suspendidos y parece que afuera está pasando otra cosa, pero ellos quedan ahí y están ahí. Entonces habría que pensar qué estaba sucediendo ahí, qué se estaba transformando, la revolución, qué sé yo, y la gente ya no estaba no sé, en consonancia con el tiempo histórico, sino que ya había una necesidad distinta. O de mantenerse en el pasado para no cambiar las cosas, ¿sí? O de aferrar, bueno, no sé, hay tantas cosas que sentí, pues misterio, ¿no? Un poco de misterio. Creo que me atrapó fue el misterio del cuento. Eso me encantó, ese elemento fantástico o sea, uno va por un lado y después, pues, y eso creo que es lo que es más emocionante ahí. Porque Gracias. porque eso le da circularidad a la historia. Y Muchas ya. gracias, Jenny. Pues Ujú. justamente los elementos fantásticos y de misterio son otra de de los rasgos distintivos en la literatura de Elena Garro, ¿no? Como que llevar a la literatura hasta un punto un tanto perturbador. No sé si a alguien le pareció perturbador el cuento. Yo creo que en alguna medida sí, yo lo tuve que leer muchas veces porque los puntos de giro al final son como 3, ¿no? Y es que estás pensando una cosa y te voltea la torta acá y luego acá estás en otra y después vuelve y te dice, no, y no contento, te da como un último estertor. Y esta mañana Liliana me decía, no, pero en la primera página dice, en el 5.º diálogo, alguien está entrando en este cuarto. Y yo, ay, a ver, me voy a regresar. Entonces es como dice Jenny, que uno está ahí como con los 5 sentidos puestos y aún así la interpretación puede ser absolutamente variopinta, ¿no? Asimismo creo las sensaciones. Por acá Vera nos dice que el antecedente del realismo mágico lo tenemos en la chilena María Luisa Bombal, la creadora se dice que es Elena Garro, y sus historias personales fueron aprovechadas para ser invisibilizadas por la industria editorial alrededor del boom latinoamericano. Y a propósito de la alusión de Aura de Carlos Fuentes, pues Carlos Fuentes fue uno de los escritores del boom, junto con Octavio Paz, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa y un largo etcétera, pero Carlos Fuentes fue uno de los que tomó partido por Paz, porque él era amigo de ambos, pero como que en algún momento lo entrevistan y le hablan sobre Elena Garro y él desvía el tema, porque es que no solamente fue la sociedad mexicana o el gobierno o el Estado la que la ninguneó y la mató simbólicamente, sino también los intelectuales, y entre ellos los mismos escritores, ¿no? Entonces, ahí también hay como un debate muy interesante. Bueno, dice Ivonne, el tiempo cronológico de Cronos, lineal, y el tiempo cairológico es el tiempo del corazón, de la vivencia de los sentimientos. Sería muy chévere, Ivonne, que nos ampliaras esta noción cuando quieras comentarnos. Dice por acá Adriana Romero, ¿qué tal la aparición de Gabriel Cortina? No, increíble. Y el apellido Cortina es un apellido que para ella para Elena Garro, no es un invento. Ella conocía a una gente de apellido Cortina en su vida real, pues. ¿Cómo se define quién es el padre-madre de un género? Realismo mágico, pregunta Lorena Cardona. Esa es una buena pregunta, porque finalmente, bueno, yo no he estudiado literatura y no, digamos, como que las cosas que me voy encontrando, lo que hemos aprendido en los talleres, lo que hemos aprendido también con Vera y leyendo, pero estas particularidades de la forma de escribir pues se van instaurando, ¿no? Y así es como aparecen los movimientos, el mismo boom latinoamericano. No sé si ustedes recuerdan a María Fernanda Teneche, que la tuvimos como autora en el ciclo de las mujeres de la casa. Ella está haciendo una investigación sobre justamente la invisibilización de las escritoras, no solo colombianas, sino latinoamericanas. Entonces ella, por ejemplo, hace mucha alusión
al boom latinoamericano. ¿Qué pasaba? Tiene también que ver como con la época en la que confluyen muchas cosas y las formas de narrar. Entonces allí empiezan las tendencias, pero lo que se ha visto, digamos, en la historia es que gracias a ese boom, que era mayormente masculino, pues termina como quedando de padre el realismo mágico, nuestro Nobel de Literatura. Bueno, Marcela, tu turno. Buenas noches. Buenas noches otra vez. Bueno, como siempre, maravilloso vernos aquí. Bueno, frente a la pregunta habitual, pues yo no lo sentí como en el pecho, pero como en la herida, en el sentido de que me dio rabia. Porque en una parte donde dice, la recordó perfectamente, venía seguida de dos mozos que le llevaban las maletas, no era demasiado joven, tal vez ya llegaba a los 30 años, y yo dije, ¿qué? ¿Cómo así? O sea, no soy demasiado vieja porque tengo 30, yo me sentí como aludida por eso, y yo dije, si estamos en la flor de la vida, pensé yo. Entonces, digamos que como que ahí le cogí como la ideita Brunier, y yo dije, ¿qué tal este? Así que me quedé como que me quedé como pensando en eso, y eso me permitió a mí hacerme una imagen física de Lucía, de poder como ubicarla, aparte de poder ubicar como su voz, y poder también como darle una cara, un cuerpo, aparte de esta bufanda color durazno y su faldita, me la imagino a ella así bien sentadita, bien puestica, esperando en una banquita. Entonces como que eso me dio como risa cuando yo dije, pero ¿por qué me enojo? O sea, es como la percepción de lo demás. Y hubo algo que también me pareció muy bonito, es qué día tan largo, ha durado toda la vida. Y me acordó, y me pareció eso como que se nos pasa la vida, y a veces es como tan efímero todo, pero a la vez como tan existencial y tan pesado y como tan difícil de llevar, que a veces un día se hace eterno, y como esa cuestión idílica del tiempo, y más cuando se trata del amor, de ese deseo por el otro y como ese anhelo por el otro. Entonces no hay peor espera que esperar al ser amado, como se podría decir. Y con eso me acordaba de una frase que mi mamá me enseñó a mí, que digamos que ha sido una frase que se enseñó de generación en generación, y es que es: el tiempo me pide tiempo, el mismo tiempo me da. El mismo tiempo me dice que el tiempo me espera. Es una frase que... Por favor, escribe eso en el chat que está... Repítela, por favor, sí. Ahora se las escribo. Y sí, esa frase siempre me la dice mi mamá con todo. Y digamos que siempre trata como de recordarla para poder como darle un poquito de paz como a la impaciencia y a la ansiedad que la mayoría del tiempo me sobrecarga. Y digamos que uno siempre, o al menos yo, que tengo como ese rasgo como de querer todo de inmediato, pero que a veces como que al querer todo tan inmediato me bloqueo y me quedo como esperando, así como Lucía, esperando que sea la hora, que sea las 47, porque él va a llegar. Y como que está uno exigiéndose, pero a la vez no quiere hacer nada. Es como ese debate. El final de la historia, cuando ya llega este hombre, yo dije, pues estúpido porque llegó tan tarde. Cuando ya la pobre ya se cansó de esperar, pobrecita, me dio pesar y me dio rabia. O sea, fueron así como esas cosas que yo estaba aquí leyendo, y yo como que llegaste demasiado tarde. Y me dio tristeza. Al final sentí fue mucha tristeza por Lucía, porque ella se quedó ahí, ella la dio toda por esperarlo, y el otro, quién sabe, 11 meses después, pues pudo llegar donde ella, y pues me dio pesar.
O sea, fue como la lástima, que hay que pesar, ella todo, ella se despojó de absolutamente todo por él, por de lo físico, de lo material de su vida, de todo, y el otro por allá, quién sabe, cogiendo pispispis, y llegó, y le dijo una amiga llegó, y yo como que ven, pues, este muchacho como tan, teniendo en cuenta pues que eran jóvenes, ¿no? O sea, ya uno ahí poniéndole el rostro como a la situación. Y por último, como para no alargar mucho la cuestión, esa parte, ese debate como del tiempo, pues como lo relativo, la cuestión del debate del tiempo siempre es tan subjetivo, lo que para mí puede demorar mucho, para el otro no, lo que para mí puede ser algo muy sencillo, para el otro no, y la espera es distinta, hay personas más pacientes, hay otras que no lo somos, yo lo acepto, yo no soy impaciente, y sobre todo no soy puntual. Entonces ahí también es estamos la parte de la cronología, de si llegas una cosa a la otra. No, al único momento en el que llego puntual es aquí, ya, como sea, llego. Bueno, eso es como lo que lo moviliza, eso es un gran primer paso. Pero bueno, mira, aquí Mauricio te dice que Gabriel Cortina no llegó tarde, que llegó a las 9:47, entonces ahí tenemos, ¿no? Pero llegó cuando ella ya sí, pero él llegó cuando ella ya no lo podía ver llegar. Y por eso ella le dijo al principio. Esa es una de las interpretaciones. Eso no lo sabemos. Y para mí, o sea, para mí el tipo llegó tarde y la pobre Lucía pues no lo vio llegar. Y para finalizar, me acordé, bueno, con la relación al concepto que cada uno le da de tiempo, de la espera, del disfrute y demás, me acordé, ahora estoy terminando un libro de Héctor Abad Faciolince, donde el tratado de culinario para mujeres tristes. Ay, es hermoso libro. Una cosa aquí bien particular. Y hay una parte, ya al final, que él habla sobre la rutina. Y digamos que me acordé, yo decía, va muy de la mano porque todo esto hace parte del tiempo y de cómo lo invertimos y cómo lo consideramos. Después les quería como leer una partecita donde él dice, la rutina no es como piensan algunos. Tengo personas en cola, Marcelita, por favor. Sí, la rutina no es como piensan algunos superficiales y mendaces, lo que hace la vida insoportable. Es más bien lo contrario. Tantos actos de la vida son tan insoportables que si no los volviéramos rutina, harían que la vida fuera insoportable. Dice un amigo sin nombre, abro comillas, la única manera que tiene el hombre de soportar la vida es haciendo la rutina. Que lo rutinario se convierta en un zumbido inaudible, en un fondo inevitable de la otra, la verdadera vida, la que si piensas y buscas y renuevas y cambias y proteges. Eso bueno, es. Muchísimas gracias. Bueno, acá el chat oyéndote se movió mucho porque Verita dice que Gabriel llegó por ella y Mauricio dice, ¿y qué tal que ella fue la que llegó antes? Y Adriana Romero dice que son las piedras del tiempo y bueno, tantos, y que además te dice que eres incendiaria. Bueno, eso ya lo hablarán ustedes por el interno, como dicen. Bueno, vamos a seguir con Ivonne. Ivonne, ¿nos vas a hablar de Cronos? Sí, eso yo aprendí cuando tenía 20 años de una amiguita que estudiaba filosofía y literatura. Y ella siempre me preguntaba, ¿qué viviste? ¿Tiempo cairológico o cronológico? Entonces eso a mí me llegó hasta aquí, hasta la edad que yo tengo esa diferenciación. Entonces, Cronos es el tiempo lineal cuantitativo, ese tiempo de las horas que uno puede ponerlo en el reloj. Pero Kairos es el tiempo de lo vivido. Tanto es que Kairos, el dios Kairos, es el dios que anuncia las estaciones. Pero esas estaciones son las estaciones también del corazón, es decir, cuando uno vive una primavera, cuando uno vive un invierno, cuando uno vive un otoño o un verano. Entonces, Kairos siempre tiene como la balanza, no igual que Cronos del mismo peso, sino distribuida, siempre es variable eso.
Y lo lindo de Kairos es que siempre pregunta si aquello que se vivió fue vivido por el corazón a plenitud. Y los griegos decían eso, o sea, ellos tenían para el tiempo estas dos palabras, tiempo cronológico y kairológico. Entonces, el uno, ella me decía que es el tiempo del corazón, de las estaciones del corazón, y el cronológico es el tiempo del reloj. Sí, eso es. ¿Querías agregar algo más, Ivonne? No, mi sensación del cuento es que yo me preocupé por saber si llegaba o no esta persona y me tenía pues al filo de saber qué pasó. Y mi visión es que ella era una mujer muy sobria y sofisticada. Pues la protagonista, ¿cómo es que se llama? Ya me olvidé. Lucía Mitre. Lucía. Y el otro me pareció el Gabriel, que llegó todo deportivo. Entonces yo dije, ella tan sofisticada, enamorada de un deportista. Con su raqueta él ahí. Con su raqueta. Pero de todo eso, en ese momento cuando apareció él y todas esas investigaciones, yo tuve la sensación, después dije, fue un fantasma. Y hice una introducción a todo lo que es esas vivencias de los fantasmas, de los aparecidos que uno siempre tiene en la vida, en las familias. Y ya me acordé de los aparecidos que contaba mi abuela, de mi papá. Y dije, bueno, es un aparecido. Entonces tal vez ahí es un poquito del realismo mágico que me trajo eso. Solamente eso. Muchas gracias, Ivonne. Bueno, Mauricio, espero que haya tomado suficiente aire, que no se le vaya la... No. Es que estaba esperando los compadres que llegaran y no llegaron. No, yo también estaba preguntándome qué pasaría con los compadres, pero hoy están como está Gabriel Cortina, que no llegó a tiempo. Bendito. Pero si yo no la interrumpí, Marcela, ¿usted por qué me interrumpe? Pero usted me dijo incendiaria, entonces... Pero por el chat. Dale, a ver. Bueno, este cuento inicialmente lo sentí por acá y después lo sentí en las manos y después se me quedó aquí en la muñeca, a pesar de que yo no uso reloj. Creo que esta historia es una trampa en el tiempo, que tiene muchos tiempos, como algunas de ustedes lo han mencionado, varias capas en el tiempo, pero también está el tiempo del lector. Es que ella preguntaba qué hora es, yo me miraba la muñeca, me daba cuenta que no tenía reloj y entonces iba al celular a mirar qué hora era. Es una llamada a cuál es tu tiempo, ¿sí? Con respecto a la protagonista, que decía yo que estaba muy de acuerdo con Ivonne, que es una mujer muy sofisticada, con perlas, con diamantes. Y si lo contrastamos con Gabriel Cortina, vestido de una manera totalmente diferente, incluso podría yo decir que moderna, podemos decir que ellos son de tiempos diferentes. Ellos no comparten el mismo tiempo. Ustedes saben que a mí me gusta un poquito esto de los significados, y es que el 947, el significado angélico, tiene que ver con la certeza y con la intuición. El confiar en la intuición. Lindo. Y Lucía yo no vi a una Lucía triste para nada, ni una mujer desesperada. Ella es una mujer que tiene la certeza que él va a llegar a las 9:47. Ella no está triste, no, ella sabe, nosotros no sabemos qué hace ella en su habitación. No lo sabemos. Los que tienen prisa siempre son los otros, menos ella, ¿no? Son los demás.
son los demás los que quieren saber qué pasa. Y a mí tampoco me interesaba qué pasaba con ella en la habitación. Yo estaba esperando era que llegara Gabriel Cortina. Gabriel, recuerden que también es el nombre de un arcángel, que es la fuerza de Dios, el destino. ¿Y cuál es el destino de todos sino la muerte? Entonces, para mí, Lucía se sienta, se va, se exilia a esperar la muerte, no de una manera triste, no de una manera, no sé, ella sabe que eso va a pasar y quiere que pase. Por eso está preguntando constantemente qué hora es. El 410, que es la habitación donde dormiría Gabriel, también está relacionado con los ángeles y es cuando los ángeles te están esperando para ayudar, donde los ángeles te van a esperar para ayudar. Entonces, estas cuestiones del realismo mágico, recuerden que tienen muchas conexiones con muchas capas existenciales, espirituales, y tal vez Mauro, ¿y el 101? No lo averigüé, pero el 412, que es donde está ella, es la estabilidad, ¿sí? Ese es el cuarto de la estabilidad. Y bueno, Lucía, que significa luz. La raqueta para mí, si nosotros buscamos las imágenes de Gabriel, él es un arcángel joven, él no es un arcángel viejo. Y no sé si la espada podría ser la raqueta. Podría ser esa raqueta una referencia a la espada que él tiene en la mano. Podría ser. Aquí Vera por ahí nos Aquí ya Vera nos vacío. puso el significado del 101. Es un llamado del universo y sus ángeles guardianes para comenzar con su desarrollo personal y el desarrollo de su espiritualidad. Va mucho en lo que acabas de decir de ese Gabriel joven, lo que eventualmente lo llevará a su despertar espiritual e iluminación. Le piden que concentre sus pensamientos e intenciones en la misión y el propósito de su alma. Gracias, Vera, por ese sí, que nos faltaba, Muchas gracias, nos faltaba el 101. Por el chancuquito. Me pareció un cuento maravilloso, de esos que ustedes saben que a mí me gusta, que tenga que ver con el tiempo, porque me obsesiona el tiempo. A diferencia de Marcela, yo soy una persona muy cumplida. Entonces, bueno, me gustó mucho y aprovecho siempre para recomendar algo. Hay una película que la consiguen en Netflix que se llama About Time. Es maravillosa, que tiene que ver con esto de manejar el tiempo, de atrapar el tiempo, de poder hacer en el tiempo lo que uno quiere o no hubiese querido o hubiera querido hacer de otra manera. Entonces, de verdad que se la recomiendo. Es una muy buena película y muchas gracias. Y le ponen falla a los compadres, por favor, que no. Sí, les pondremos falla, Gracias. falla. Pues muy chévere esa interpretación de Mauricio, siempre es como muy que te abre el abanico de posibilidades también. Entonces, ya no es solo alguien que llega tarde, sino un fantasma, sino una que pudo haber estado antes de, unos ángeles. Bueno, ahí ya vamos dibujando como muchas otras cosas. Por acá, Adriana Romero nos dice, el que tiene espada es el arcángel Miguel. Gabriel es el comunicador, el que lleva las noticias. Él fue el que le dijo a María que iba a tener un hijo de Dios. Es verdad. Es verdad. Bueno, por ahí estamos redondeando la cosa. Hay otros elementos en este cuento y son los amantes, ¿no? Los amantes, que también tiene que ver con la vida personal de su autora.
fíjense que hay amantes de lado y lado. Y esa quemada de la carta, el fuego es otro elemento importantísimo para Elena Garro. A ella, cuando ella era chica, esta familiar que les digo que vi en la entrevista, pues decían que ella era, mejor dicho, tremenda, que hacía picardías, que era una loquilla, y entre las cosas que le gustaba tenía delirios de pirómana. Entonces, ahí también hay otro rasgo de su personalidad dentro del relato. Muy bien, entonces vamos ahora a continuar con Paula, con la gran fan de Elena Garro, Paula Arbeláez. Buenas noches, Paulita. Buenas noches a todos y a todas. Qué gusto verlas. Bueno, yo primero siempre me pongo muy nerviosa cuando tengo un texto de Elena Garro, de Silvina Ocampo o de Chris Lispector, porque siempre es muy injusto ese silencio que le genera el boom y no darle su lugar y tan abrupto, ¿no? Y todo el tiempo me explico el que hay una literatura escrita por mujeres, cuando las encuentro a ellas y todas las demás, y una literatura escrita por mujeres en Latinoamérica, además, ¿no? Porque también el de Elena Garro es todo lo que ocurrió con la Revolución Mexicana y hay muchas anécdotas de ella que si bien estaba con sus abrigos de pieles, estaba peleando en las instituciones públicas por el tema de la titularidad de la tierra de los indígenas o campesinos, ¿no? Que también era como uno de los grandes conflictos que tenía con su esposo. El cuento es hermoso. O sea, a mí Elena me parece una mujer muy versátil, porque también pasa del teatro, del periodismo, de la danza, del cuento a la narrativa, la hace muy versátil. Y lo que me llamó mucho la atención en el cuento también es ese componente ficcional, ¿no? Cómo llega a lo ficcional y aparecen figuras como las salamandras, por ejemplo. ¿Sí? Que son las representantes del fuego. Sí. Y dentro de lo que han aportado todos y lo que nos está hablando nuestra compañera con relación al tema de Kairos y Cronos, sí me llamaba mucho la atención esas actitudes y cómo pasaron los días junto a Lucía, Bruni y Gilbert, ¿no? En el ejercicio que, si bien había una compasión frente a Lucía, también estaba esa espera de ellos y yo sí creo que es un amor silencioso, ¿no? El de los dos. Un poco compasivo, pero también pasó a ser la espera de Gabriel Cortina, pasó a ser la espera de ellos también, ¿sí? Claro. Y si bien llegaron que llegó Gabriel Cortina y tenían que esperar a que pasara un momento, que no se dieran cuenta los otros huéspedes para poder plantearle de que se había muerto Elena. Mira que tengo esa fusión porque me parece que ellas se refleja tanto en sus personajes. Lucía. Sí, Lucía, que hace que ellos también sientan el dolor, pero sobre todo lleguen a decir, no, fue una alucinación mutua el haber llegado Gabriel al hotel y no encontrarlo, ¿no? Exacto. Yo les quería compartir en este libro de Elena Poniatowska, hay algo muy interesante que tiene en común con las 7 escritoras, 7 mujeres muy importantes en México que se llama Las 7 Cabritas, y siempre hay un común denominador de todas estas mujeres y es que dice que siempre fueron muy avanzadas para su época y muy poco comprendidas, ¿no? Y creo que Elena Garro es una de ellas, como también lo fue Rosario Castellanos o todas estas mujeres. Así es. Y habla de algo que es esa escritora de la cabeza a los pies, modificante, deslumbrante, innovadora. La literatura era un antes de Elena Garro y otra después de ella. Ahora, si la comparas con Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Inés Arredondo, Nelly Campobello, María Luisa Puga, Silvia Molina o Ángeles Mastretta, pues serían, en el lenguaje cortesano, las camareras de su majestad Elena la Primera. Así es. El mismo Octavio Paz, cuando leyó Los Recuerdos del Porvenir, decía que había sido la mejor novela que había leído en su vida. Y Elena Garro es considerada hoy en día, después de que ya ha pasado el homenaje del centenario de su natalicio, pues es considerada una de las, en México,
la mejor después de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? La más La estudiada. escritora más importante de México. Y sí, al mismo tiempo es muy curioso porque eso que dice Paula, muchas gracias Paula por la intervención, es justo eso, ¿no? Que estas mujeres tan grandes hayan pasado totalmente en la sombra total, en la sombra total. Hace poco me encargaron, ahora que hablabas de Clarice Lispector, un perfil sobre ella y en la investigación que hice encontré que aunque ella empezó a ser reconocida fuera de Brasil, por ejemplo, la llamaban y le decían, ay, vamos a traducir un cuento suyo y tal, pero de plata no le hablaban ni 5, fueron supremamente explotadas. Y en el caso de Elena Garro hay una cosa que es totalmente terrible, que digamos, todo este complot que hizo el Estado mexicano y la izquierda, hay una parte que su hija describe como la cartografía del miedo, porque eso es otro gran tema en Elena Garro, porque ella empieza a tener un poco como esto de este delirio persecutorio. Ella pensaba que como ya estaba exiliada, entonces van a su casa unos estudiantes de derecho a hablar sobre literatura a su casa y uno de ellos le dice, como usted ya no es nadie en su país y ya no se considera una escritora, a usted ya la pueden matar. Y ella está totalmente, siempre está perseguida. Entonces, este tema de la huida y del miedo que experimentó en su vida también está plasmado en sus relatos. Muy bien, Lilia. Ay, perdón, Ana María Reyes, después sigue Lilia. Ana María está primero. Bueno, yo lamenté no haberlo leído más veces. Lo leí hoy por la tarde, ya casi en el límite del encuentro, y pero ¿cómo es posible que yo me haya esperado hasta el último momento para leer esto? Porque confiaron que eran corticos. No, y este es un cuento que no admite una leída, no lo admite porque es mi tipo de cuento, un cuento difícil. Es un cuento como un laberinto, lleno de recovecos, de asuntos misteriosos y de contradicciones y de cosas que absurdas. Es como casi que onírico. Tiene muchos elementos de los sueños, porque los sueños son, uno siente que no se parecen a la realidad, y este es un sueño muy, sí, es que un sueño, es un cuento, sí, que parece un sueño. Yo ¿cómo me sentí? Yo me sentí en un limbo. Yo me sentí flotando en un limbo, como en donde el tiempo, ella está preguntando la hora, pero es como si fuera un día larguísimo, no una vida, sino un día larguísimo. Y de hecho yo siento que las joyas que ella le iba dando a él era como que era formas de alargar ese día, de alargar el tiempo, de darle más minutos a ese reloj hasta que llegara la hora de su encuentro. Al principio yo siento que sí nos dan la pista de que si hay un encuentro, porque ella habla de que el amor entra. Entonces yo cuando le llegué a ese punto, yo supe, él sí llega. Pero entonces ya quiero saber qué va a pasar y a qué hora es que va a llegar y cómo es que va a llegar. Finalmente él llega, y además alguien comentó, sí, él es un personaje que no tiene nada que ver con ella, uno no los puede relacionar. Y hay una cosa muy interesante, y es que en teoría ella es una mujer joven, porque que tiene poco más de 30 años, pero yo veía a una anciana, yo no entiendo por qué. Sí, a mí me pasa igual. Sí. Yo todo el tiempo vi a una anciana, entonces, pero yo sabía que no lo era, pero tenía la energía de una anciana, pero ¿saben por qué? Por cómo le pesaba el tiempo. La vida. El tiempo de los niños es, como ella dice, el tiempo de los niños es liviano. El tiempo en los viejos es pesado. Entonces me pareció muy, muy interesante ese juego en donde ella es como etérea. Yo creo que si ella camina no deja huellas. Ella era como un personaje que yo sentía como
como que no pesaba nada. No, es, como estamos hablando de sensaciones, yo sentía que ella era y que poco a poco se iba haciendo como invisible, como que poco a poco, a la medida que avanza el relato, ella va desapareciendo, hasta que termina de desaparecer. Y al final ya cuando él aparece y ellos, de hecho, le entregan la llave, pero la llave resulta que está colgada, pareciera que ese hotel formara parte de ese mismo sueño de ella, es decir, ellos son un sueño soñado por ella. No es al revés, por eso es que nos parece tan absurdo el manejo del tiempo. Yo no sé qué nos diría Elena en este momento al escucharnos a todos. Claro, no, yo nunca pensé en eso, pero podría ser, no sé. Pero ahorita que lo pienso, sí, ese hotel podría ser su propio sueño. Y la espera quizás para ella no fue de años. De hecho, él nos dice, el personaje final de Gabriel, que ella hace 11 meses le separó la habitación. Y dice, 11 meses, tan poquito. Entonces todo es absurdo porque uno siente que ha pasado un día, pero uno siente que han pasado años. 11 siglos. Me parece la gran maestría de ella del juego de la línea de tiempo, del tiempo psicológico del cuento. Uno siente que es largo, pero en el fondo es corto. Y claro, cuando ella pregunta qué hora es y que además ella si va a tener, porque ella le dice que eran las 9:44. Ella ya dice, ¿será que voy a tener? Ajá. Sí, ella ya sabe que son 3 minutos nada más. Nunca, nadie, desde que ella está preguntando la hora, nadie le ha dicho que faltan solo 3 minutos. Es decir, el tiempo de espera está a punto de terminar. Así que pues no, una gran maestría. Y si quiero, yo no, se me borraron todas las metáforas que subrayé. Y es una maestra de las figuras literarias, es una cosa muy, muy maravillosa, es que ella pinta con las palabras, qué cosa tan bella. Yo diría que todos los que hemos leído, para mí es mi favorito, definitivamente. Bueno, yo creo que al final podríamos hacer un top 3 de las favoritas de este ciclo de Club de Lectura. Sería muy chévere. Gracias, Anita. Pues cuando ella dice mi vocación era ser salamandra, yo busqué eso porque la salamandra es un símbolo en la literatura, pero también es el nombre de uno de los libros de Octavio Paz. Ah, sí. Entonces como que ella, no sé, es como decía Mauricio, una caja que tiene muchísimos elementos, ¿no? Propias del realismo mágico, pero yo siento que hay unos guiños y ahora que en cada intervención digo, uy, pero esto se relaciona también con esto otro, digamos, en la misma caja donde ella saca la carta, cuando dice que es de Onanilá, que es una región de México donde hacen unas cajas preciosas, y está también como un universo lleno de símbolos. Lilia, te dejo hablar porque me robé lo de las salamandras. Gracias. Sí. Ahora que Anita decía de lo gráfico, hay un video del texto gráfico, ay, bellísimo. De verdad, a mí me parece esta narrativa muy, muy espiritual, muy espiritual. Yo primero leí la biografía de Elena, y entonces simultáneamente cuando lo iba leyendo yo miraba a Lucía, a Elena, y me encontraba yo. Todo el tiempo caminé con ella, todo el tiempo. Elena me invitó a viajar en el tiempo, a esperar con paciencia el momento, pero es que era muy, pero muy, muy paciente. A entrar al cuarto de espejos, y yo decía, ya en ese cuarto hay movimiento, y entonces pues es fundamental. A acompañarla en sus travesuras, y pensé pues en Ignacio, en Brunier, posteriormente en Gabriel, bueno, todo eso.
Yo me desesperé cuando veía que no salía del cuarto y decía, bueno, ¿y por qué me desespero yo si ella está en calma, tranquila? Igual que decía Mauricio, miraba la muñeca, no me gusta usar reloj, pero yo decía, la insistencia, la insistencia. Y algo que me causaba así como impresión era que de la comida no se hablaba nada. Por allá en algún momento hablan de que comía muy poco. Entonces yo decía, algo tiene que pasar porque ya no está comiendo. Y para en un estado de quietud ahí, de espera, pues mínimamente tiene que comer, pero de eso no se habló nada. Viajé a la infancia, Menos que jugué y fuese un dancé con espectro. ella. ¿Perdón, qué decías? A menos que fuese un espectro. Ah, sí. Muy bien. Viajé a la infancia, jugué con piedras, qué bonito. Toqué la flauta, me enamoré. Ay, ver esa relación con todos los personajes, increíble. Solo que en Ignacio no supe, yo cogí, me provocaba botarlo lejos, dejarlo por allá lejos. Me sentí por momentos esclava, atada, encerrada, dependiente, y pronto decía, pero ella no lo siente, ella no. Entonces, ¿qué está pasando? Y entonces, en esa espera pensé en Godot, esperando a Godot, y en García Márquez en La Carta. Y yo decía, uy, excelente, esos elementos increíbles. Hablaban también allí dice, qué día tan largo, ha durado toda la vida. Y después dice, Dios me regalará 3 minutos. Esos 3 minutos, algo realmente muy bello, muy bello. Me preocupaba mucho en la descripción del color, que me parecía como monótono. Yo decía, bueno, pero la insistencia en el color durazno, y me acordé de una pasmina color durazno que justamente por allá se quedó en Europa, y yo decía, ¿qué significado tiene eso? El color durazno. La raqueta pienso que es lo que le da el toque ahí ¿qué hubiese sido el cuento si no hubiese encontrado la raqueta? Otra sería la historia. La raqueta es el remate puesto ahí, el final, increíble. Ay, ¿sabes qué les cuento? Para quienes estamos en Noche de Diarios, la sentí en Noche de Diarios. La sentí sorprendida, contándonos detalles y nosotras embelesadas escuchándola horas y horas, ahí sí, no pasaría el tiempo. Y ese comienzo, mi vocación era ser salamandra. Eso es algo muy significativo. Yo me sentí alabada, de verdad alabada, leyéndola todo el tiempo, y lo único que tengo es, ay, gracias, es un cuento maravilloso. Y escuchando a cada uno y a cada una, ay, Dios mío, siente uno que le llega al alma, que le corre por todo el cuerpo. Gracias, gracias. Ay, qué maravilla, Lilia, muchas gracias por esa intervención. Ahora que nombras el color durazno y la piel de durazno y haciendo como un puente entre lo que decía Ana María también, pues está la suavidad del durazno, de su piel, de la seda, y hay otro elemento que también es suave, se me acaba de olvidar, pero tenía en mente 3, ¿no? Ahí está también como un elemento más. Y cuando Lilia decía que se había sentido esclava y retenida, pues hay algo que Elena escribió y es que siempre quiso conservar esos 16 años y no los 21 a los que fue obligada a decir que tenía para poder contraer matrimonio, porque quería como recuperar esa niñez, ¿no? Y el tiempo fluido de esa niñez, porque para superar lo que siempre la atormentó, según ella, que fue haberse casado con Octavio Paz. Entonces dice, yo vivo contra él, estudié contra él, tuve amantes contra él, escribí contra él y defendí indios contra él, escribí de política contra él, en fin, todo lo que soy es contra él. En la vida no tienes más que un enemigo y con eso basta. Y mi enemigo se llama Octavio Paz.
Bueno, vamos a seguir ahora sí con Wandy. Wandy, buenas noches. Buenas noches. Hola. Qué bonito escucharlo. Estoy aquí, el ojo derecho en mi trabajo y el otro con ustedes, y la oreja igual, pero es tan precioso el cuento que me encantó. Solo quisiera, para no redundar en lo que ya dijeron, porque creo que lo de la raqueta no sé si lo voy a superar, porque antes de que termine el cuento yo dije, fue un fantasma, pero cuando la raqueta estaba en la cama dije, no, mi teoría se fue al piso. Y bueno, así que dije, voy a dejarlo pasar y me voy a enfocar en algo que me gustó muchísimo, pero me gustó de una manera muy melancólica. Como todos dijeron, ¿no? Yo también sentí una mujer vieja que le pesaba la vida. Y recordé algo que me dijeron algunas personas que son psiquiatras y que trabajan con personas que están en estado de profunda depresión. Me decían eso, ¿no? De que una persona que ya no quiere vivir deja de comer, porque comer es el acto después de respirar que sigue para seguir viviendo. Y esta mujer no comía. Por eso siento que por eso lo menciona de una manera tan sutil como para no dejarlo de lado y no lo vuelve a mencionar más. Porque en sus mejillas, así ya casi huesudas, podemos ver que no comía. Y yo siento que ella decidió suicidarse lejos y que estaba triste y se fue. Y lo planificó todo. Por eso no le importaba el tiempo. Porque si tú sabes que es tu fin, tú sabes que es tu tiempo y no tienes prisa, al menos en el caso de ella. Y también sentí mucho cuando hay una comparación en el texto de la hoguera, del fuego. La hoguera es una llama grande cuando su padre la llama. Y después cuando mencionan en la habitación del hotel que ella es como una mariposa que gira alrededor de un fuego. Y las mariposas no giran alrededor de las hogueras. Yo he visto que giran alrededor de una llama chiquita, como por ejemplo, no sé, quizás una vela, y que saben que no saben que las va a lastimar, pero siguen girando alrededor de esa pequeña llama. Entonces sentí mucha pena porque dije, esta mujer ha vivido esperando a los hombres de su vida. Porque dije, cuando era niña, ella esperaba que su papá desde afuera la llame y le diga, Lucía, sal, para que ella salga. Qué belleza eso, Wandy. Sí, y ahora estaba esperando al otro hombre. Entonces, eso, lo sentí muy profundo, me encantó y me dejó un sabor sublime, hermoso. Así que muchas gracias por compartirlo, uno de los cuentos más bellos que he leído. Gracias. Gracias, Wandy. Pues fíjense que ahora, a propósito de lo que habla Wandy sobre el suicidio, ahí hay otra marca de la vida real de Elena Garro, que en su tiempo de exilio voluntario intentó suicidarse varias veces, sobre todo por verse abocada como a no tener trabajo, no tener dinero, más encima como el alcoholismo de su hija. Hay otra versión que dice que Octavio Paz, digamos, después de su muerte dejó una pensión para su hija y era una hermana de él, si no estoy mal, la que hacía como un depósito mensual a Elena Paz, ¿no? Porque pues obviamente si le daban todo el dinero que él había dispuesto para su hija, pues se lo parrandeaba, se lo parrandeaba en 2 días. De hecho hay una anécdota pues muy, muy triste porque él invita, en el año 1990, Octavio Paz gana el Premio Nobel de Literatura y él invita a su hija a que lo acompañe a recibir el premio. Entonces, bueno, le costea el pasaje y ella dice que alquila estos trajes que les prestan a las personas para pasar por la alfombra roja, pero que llegó tan ebria que, pues mejor dicho, fue como hizo un espectáculo muy, muy bochornoso en medio de la ceremonia. Y esas son como las memorias también que ahí
que ahí queda. Me dice, Lorena, tú tienes manito arriba, ¿quieres participar? Adelante. Ah, bueno, ya les doy los datos de cuánto vivieron juntos y cuándo se separaron, porque eso lo tengo por acá anotado también. Dale, Lorena, adelante. Hola, hola. ¿Cómo están Hola. todas y todos? Bien. Bueno, corto, vamos a ver. Bueno, como siempre la pregunta. Fue un gran vacío, fue soledad, fue desconsuelo, fue dudar de mí misma de que había hecho una buena lectura o en qué pedazo me había perdido de algo. Es una lectura que siempre te invita a tener que repetir. En un segundo hubo un profundo terror, o sea, en este espacio de que aparece por fin Cortina y como toda la trama de ese solo segundo, fue un terror intenso y logra como brotar una lágrima de cuando por fin falleció, ¿cierto? Pero más de cuando ella muere, cuando él por fin aparece, porque sentí como alguna de las compañeras que decía, o sea, ¿cómo llega tarde? Pero después empiezo a mirar, pero es joven, pero es diferente, pero es un amante, o será un hijo, ¿sí? Será un hijo, no sé por qué pienso en eso, en que sea un hijo y después, aunque en ese momento me dio rabia, como que en ese último giro dije, no, pero es que al fin y al cabo llegó, o sea, por fin llegó y se desvaneció con ella y ese tiene que ser un acto de un amor como muy profundo, ¿sí? Me parece un acto muy profundo que todo indica que él llega por fin a ese cuarto y es ahí donde se desvanece igual como ella se desvaneció. Pensé en algún momento como en los tiempos paralelos de uno de alguno de los primeros libros que yo también me leí, Puente al Infinito de Richard Bach, que está contado, es como como por paralelismo, ¿cierto? Como por vidas paralelas. Olvidé totalmente como como la mayoría de que tuviese 30 años y siempre pensé en ella como una octogenaria. Y también me recordó mucho ese espacio del terror y de cuando habla de su suegra y este tipo de cosas. Pensé, no sé por qué pensé en un aborto, pensé en una hija, pensé en cosas que ella había perdido en ese espacio. Fue como las imágenes o como la sensación que me quedó ahí del relato. Y pensé en una película que se llama Los Otros, de Nicole Kidman. Sí. Sí, que en la historia no terminamos siendo nosotros los narrados, sino ellos los que nos están observando a nosotros. Entonces, esas fueron como las sensaciones de la lectura. Muchísimas gracias, Lorena. Súper. Bueno, por acá tenemos a Milena. Milena, que ha vuelto a unirse a este espacio. Bienvenida, Milena. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. ¿Sí me escuchan ahí bien? Muy bien, te escuchamos muy bien. Yo quería nombrar algo que noté de los colores. Me parece que habla mucho sobre los colores. Dice que Lucy tiene ojos color castaño, color té, tiene cabello sepia. Dice que Brunier siempre está metido en un uniforme verde y dorado. Habla de la Chalina Durazno. Habla de unos carros de colores claros que ve por la ventana, que las alfombras son color miel, bueno, que el frío es gris, que por la ventana entra un color, un invierno gris y frío, y que la lámpara da una luz rosada, que la habitación era rosada. Me gustó mucho eso, que nombraba pues mucho los colores y se podían ver allí, me podía imaginar todos los colores. Yo a Lucía la sentí alegre y yo la vivía ella joven. Y porque él acá nombra, Elena dice que Lucía tenía unas piernas que no parecían unas piernas que andaran por los salones, sino que eran unas piernas que como que corrían en el campo. A ver si tengo la palabra. Dice, dos piernas delgadas y largas que caminaban,
no como si estuvieran acostumbradas a cruzar salones, sino a correr deprisa por la llanura. Entonces, la descripción que hace Elena Garro, para mí Lucy era joven y era descomplicada, porque se desprendía de... tan bueno como todos vemos diferente todo. Ahí está lo rico. Eso es lo rico. ¿Por qué la veía yo así? Porque la describen de que ella saluda como un muchacho, ella guiña el ojo, saluda con un guiño. Dice también de que ella se ríe cuando dice que no tiene plata, que está pobre. Y sin ningún apego se desprende de sus collares de perlas y sus 2 diamantes. Muy lindo el cuento. Bueno, ¿qué me preocupó? La carta que decía, y cuando ella describe allí que vio la mano de Ignacio y la de Emilia. O sea, cuando lo que yo entiendo allí es la amante de Ignacio, ¿cierto? Y sí me quedé sin saber qué decía la carta. Bueno, pues aquí justo Vera está escribiendo, dice, la historia que quedó en ese papel quemado, imposible de saber, ¿no? ¿Quién era ese marido? Sí. Entonces, Sí. ahí está ese halo de misterio, lo que queda para completar por por cada lector, ¿no? Y esa magistralidad en exponer. Qué hermoso eso, Milena, de los colores. Ya en la lista que haces dices, wow. Sí. No lo había notado así. Gracias. Okay. Bueno, Claudia. Claudita, buenas noches. Buenas noches. Gracias. Yo lo leí muy rápido y lo leí hace poco tiempo, o sea que lo que pude hacer fue como tratar de absorber toda la información que ustedes, todas las percepciones, todos los sentimientos y las emociones que obtuvieron con la lectura y que nos compartieron y tratar de hacer como un collage de eso. Me encantó el cuento, me encantó el relato porque tiene de todito. O sea, el manejo del diálogo es súper increíble. Los diálogos se ven muy naturales, se ven muy, muy, muy naturales. Hay 2 amores ahí, 2 amores muy grandes, ¿no? El amor de ella por este hombre que se suponía que iba a llegar, y el amor que despertó en las personas que estaban cercanas en el hotel, el amor que despertó en este señor Brunier que la acompañó mientras moría. Eh, lo sentí muy profundo en el corazón porque sentí mucha soledad y lo que yo percibí es que ella efectivamente estaba esperando la muerte, pero estaba esperando la muerte porque él ya había muerto. O sea, ella quería encontrarse con él en algún momento en el que de teoría se iban a encontrar, pero él se había muerto. Pero ella murió justo en la hora, porque si ustedes ven, se habla siempre de la hora, pero no se habla del día. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Pero no qué día es. Entonces, lo que yo sentí efectivamente, yo también sentí lo que dice Wendy, que, que, que ella se suicidó, ella se dejó morir y se dejó morir para encontrarse con él. Y la parte del realismo mágico de que se encontrara la raqueta es un giro de tuerca ahí bastante interesante, pero me parece más como un efecto re guau de la literatura, de ese realismo mágico del que estás hablando, que lo sentí muy, como muy vívido.
pero lo que sí vi fue eso, fue esa sensación de querer morir para poderse encontrar con él justo en la hora en la que ellos en algún momento pensaron verse. Y otra cosa que sentí es que ella era feliz porque se iba a encontrar con él, o sea, ella estaba clara que se iba a encontrar con él, pero ella Por eso sí es la única tenía, que no está angustiada. ella no está, pero ella sí estaba triste, o sea, ella tenía una tristeza muy profunda y es basado mucho en la vida con el esposo y con su suegra y con esa relación que había ahí que no le permitía a ella ser lo que ella quería hacer. Miren que ella dice que ella veía al marido en el, eh, en, en la mesa del La comedor. mesa. O sea, no había otro lugar, ellos se encontraban ahí, era como un formalismo, su vida matrimonial era un formalismo. Y con respecto a puntos muy bonitos de la escritura, cuando ella habla que el tiempo se ha vuelto de piedra y dice, y el minuto de las 9:47 llegará cuando hayan pasado estos minutos de piedra con sus enormes ciudades que están antes del minuto que yo espero. O sea, y después de eso tiene una frase muy hermosa porque me gusta cuando suene ese instante, cuando suene ese instante. O sea, o sea, ¿cómo suena un instante? Si un instante es el tiempo, pero ella involucra al oído, al sentido del oído. Cuando suene ese instante, la ciudad de los pájaros surgirá de este amontonamiento de minutos y rocas. O sea, ella realmente estaba esperando morirse. Es una Y, y, belleza eso. y, y me, y me- y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Em, en el otro lado, a ver, en la manera como ella habla con Gilbert y la manera como ella habla con el señor Brunier, ella va soltando tanto de su vida, tanto de sus sentimientos, y por eso es que yo digo que ella estaba feliz porque ella esperaba encontrarse con él, pero tenía un dolor muy grande de todo lo que había vivido. Gracias. Gracias. Oh, pero qué tremendísimas lecturas las de esta noche. Miren la de Adriana Chávez. Yo sentí que fue el tiempo de Lucía para encontrarse con la muerte repetidamente a las 9:47. A diferencia de Wandy, creo que la raqueta es la señal que indica que el encuentro se dio, probablemente no en este plano. Dos apariciones que repetían sus acciones por siempre. Anita María dice que también lo sintió en el corazón, igual que tú, Claudia. Y Wandy dice, sí, yo también pensé que él estaba muerto, pero eso de la raqueta no lo supero, dice. Acá María Elena García, qué rico, que bueno, ella no la vemos, pero siempre está, y aquí está escribiéndonos y dice, otra metáfora linda sobre sus ojos. Dios te regalará muchos años, dijo el señor Brunier, inclinándose sobre ella y mirándole los ojos castaños. Hojas marchitas que un viento frío barría en aquel momento lejos, muy lejos de ese cuarto estrecho. Si es que las metáforas, como decía Ana María, son increíbles y muchísimas. Ojalá uno tuviera mucho más tiempo. Yo sabía que 2 horas iban a ser muy poco para hablar de Elena Garro. Ya estamos a punto de terminar, pero sí que es increíble. Para responder una pregunta que me había hecho Ana María Reyes, reitero, vamos a tener en la plataforma de la casa la novela de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir y los cuentos completos para que yo creo que esto también es una forma de este homenaje a estas mujeres, ¿no? La visibilización y el conocimiento. Creo que tenemos una deuda tan profunda con ellas, ¿no? Y lo primero es leerlas, conocerlas y compartir, ¿no? Compartir y seguir hablando.
Ay, qué lindo esto que pone acá Lilia. ¿Usted conoce México? Pues Gabriel es como México, lleno de montañas y de valles inmensos. Siempre hay sol y los árboles no cambian de hojas, sino de verdes. Yo ahí, cuando leí eso, por obvias razones pensé en Aurelio Arturo, que es un poeta nariñense que habla del verde de todos los colores, ¿no? De esa colcha de retazos que se hace. ¿No es cierto, Paulita? Entonces ahí está también hay muchas, o sea, uno se podría en serio quedar aquí a hablar de todos los símbolos en cada línea y es increíble, increíble. Yo la verdad también le decía siempre a Vera que la selección me ha parecido maravillosa. Y que siempre es una sorpresa, ¿no? Y además que las sorpresas aquí se multiplican por cada persona que está ahí, que comparte en esta noche. Es bellísimo. Milena por acá dice, mirando a los ojos que ahora parecían estar tirados en cualquier acera. Bueno, qué colección de metáforas nos vamos a llevar esta noche. Ay, muy bonito. No sé, Verita, algo para agregar. Ya estamos a 5 minutos del cierre. Creo que ha sido una cosa muy linda. Bueno, por acá les dejé una última cita de Elena que me pareció también muy hermosa y dice, solo mi memoria sabe lo que encierro. Estoy y estuve en muchos ojos. Yo solo soy memoria y la memoria que de mí se tenga. Me pareció muy bello eso. Gabriela, pues a agradecerte por este junio fantástico que además ha sido de 3 encuentros y de 3 encuentros con historias que yo creo que nos han llevado a hablar de los temas profundos de la humanidad. Y nos abocamos a julio con 2 invitadas muy especiales, con Elisa Mujica y con Ana María Chua, Elisa Mujica de Colombia, que es una de nuestras grandes y también una de nuestras grandes olvidadas. Con esa mujer tenemos una enorme deuda y tenemos con ella el cuento El Círculo, el 14 de julio, y con Ana María Chua de Argentina nos vemos el 28 de julio, y entonces, bueno, a invitarlos a quienes sigamos en estas lecturas compartidas, en estas lecturas desde el gozo, para el mes de julio, el 14 y el 28, entonces nos vemos. Y muy rico. Y como siempre, les estaremos haciendo llegar el link del mes de julio que cambia. Les recordamos cómo entrar de nuevo a la plataforma. Entren a la plataforma, aprovechen lo que hay allí, aprovechemos los foros para encontrarnos uno y otro. Bueno, decirles que les agradecemos que nos ayuden a pasar la voz de este espacio para poder hacerlo viable, para poder seguirlo creciendo, para poder fortalecerlo también. Entonces nos vemos en el mes de julio, el 14 de julio, miércoles 14 es nuestro primer encuentro, segundo encuentro el 28. Yo creo que vamos además con Ana María Chua, a tener el microrelato o el microcuento en este caso, que yo creo que va a ser una oportunidad para aprender de esta forma de manifestación y de escritura, ¿no? De lo que es la reina de la síntesis. Bueno, es eso, y a recordarles que el sábado a las 9 de la mañana comenzamos con el ABC de la escritura. Agradecemos que nos ayuden a pasar la voz. Vamos a estar, bueno, el espacio dirigido por Gabriela, es un espacio de un taller de redacción que me parece de esos saberes fundamentales en la vida. No está dirigido únicamente para algún tipo de contenido narrativo, sino puede ser utilizado en el espacio académico, en los espacios laborales. Es un aprendizaje profundo para la vida. Entonces, esperando pues que ustedes
se animen para comenzar el sábado, nos ayuden a pasar la voz porque es muy importante, digamos, ese voz a voz y mucho más en las condiciones actuales en toda la difusión. Les agradecemos un montón. ¿Qué nos queda pendiente? No alcanzo a leer por acá el chat. Bueno, queda pendiente que Liliana no habló y una propuesta de Lilia que va como muy en la línea de Mauricio, que dice, ¿qué pasaría si cada uno de nosotros escribiera la carta de Ignacio en 5 líneas? ¿Qué les parece esa maravilla? Está muy bueno. Y acá Lorena te está preguntando sobre habitación para escribir. Vera, ¿cuándo arranca? Habitación para escribir arranca el 27 de julio. Comenzamos el ciclo 1 de habitación para escribir a partir del martes 27 de julio. Y bueno, son 3 ciclos, no vamos a hacer sino una habitación para escribir este año, ya no alcanzamos a más. Vamos a hacer solamente un ciclo de habitación para escribir, entonces ahí les pasaremos la información, les agradeceremos también que nos ayuden a pasar la voz, que le cuenten a los amigos, a las amigas sobre este espacio y podamos seguir creciendo y habitándonos cada día más. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Creo que ha sido una velada maravillosa y bueno, espero que haya taller el sábado. Ya tenemos pocos cupos para completar el cupo mínimo. Bueno, aquí Norita y Claudia Castiblanco, espero verlas el sábado, que ustedes ya me han amenazado mucho con que sí, con que sí, con que sí. A ver si ahora sí es la vencida. Y muchas gracias a Milena, a Adriana Chávez, a Adriana Romero, a Paula Arbeláez, a María Elena García, que ya han pasado por el taller y que son voceras, las personas que nos acompañaron ayer en la charla introductoria también, muchas gracias, como siempre a Liliana por el apoyo en el espacio, no solo del club, sino en toda la complicidad con el tipo móvil y esta alianza tan bonita con Casa Habitada. Muchísimas gracias y bueno, nos espera nuestra Elena Mujica, nuestra primera colombiana en este ciclo del Club de Lectura. Muchísimas gracias. Pan, poesía y vino siempre en sus mesas. Y que los que estén enfermitos se mejoren. Que se mejoren. Iba, antes de que se vayan todos, que si nos posamos y nos tomamos la fotico del encuentro de hoy para guardarla en el grupo. Ajá. A ver, posen, no sé si los que estén ahí que no tienen la imagen, si pueden abrir el video un momentico y entonces eso. Claro, oiga, sí. Oiga, Liliana, que ahora la cámara. Ay, que Liliana. Usted que no aquí la está. ve. Aparte, bueno, entonces ahí va. El sentido de la... Ok. Sonríen pues. 1, 2 y 3. Eso. Eso, ya la voy a mandar en un momento. Tenemos fotógrafo oficial del Club de Lectura también. Gracias, Muy bien, gracias. Buenas noches. Un abrazo. Y a consentir a Lucía. Todos a consentir a Lucía. Abrazos a todos. Abracemos a nuestras Lucías, sí. Ajá.